Mira, la DIAN necesita una reestructuración urgente, pero no de ahora, de siempre, hace muchos años. Igual que la policía aduanera y todo lo que representa el tema aduanero en Colombia. Es que ha sido un fracaso la lucha contra el contrabando, no en este gobierno, sino a lo largo de los últimos años. Camila, por los puertos ingresa cantidad de mercancías que obviamente no pagan impuestos y los funcionarios de la DIAN y las autoridades aduaneras saben finalmente en qué sectores de las ciudades, especialmente capitales del país y en municipios, se venden esas mercancías de contrabando. Todo el mundo sabe dónde quedan los comercios, dónde quedan los almacenes, los establecimientos donde venden ropa, licores, zapatos, en fin, toda esa mercancía de contrabando que entra al país y no se hace absolutamente nada, o se hace realmente muy poco, Camila. Entonces creo que es hora ya de reestructurar todo el sistema aduanero en Colombia, porque es mucho lo que pierde el país en materia de impuestos por cuenta de esas mercancías ilegales. No sé, Hugo Mario, precisamente iba a decir eso. Yo de ninguna manera voy a justificar el contrabando, nunca voy a justificar ningún delito, pero también pareciera que si no hubiera contrabando, pues este país fuera Suiza. Estuve ayer mirando el último informe de la DIAN precisamente sobre el estado del contrabando, lo presentó Luis Carlos Reyes en abril del 2024 y según ese estudio, ese informe, se estimaba que el 10% de las mercancías que entraron entre 2018 y 2022 fueron por contrabando. Entonces, pues puede ser bastante, pero es el 10%, no es pues la mitad de lo que los colombianos importamos y sería pues los aranceles que se pagan sobre eso. Entonces hay que atacarlo, pero bueno, tampoco es como que si no es por el contrabando seríamos un país muy boyante, porque tampoco creo que es por ahí. Bueno, depende, Sebastián. Estaba hablando yo con alguien de la inteligencia naval aquí en Colombia y me decía que las pérdidas productivas anuales por tema de contrabando es de $5 billones por el tema del contrabando. Y me decía, mire, Colombia es uno de los países que más inspecciona el tema de los buques, contenedores y demás, y solamente puede inspeccionar el 10%, porque se parte de la buena fe y también de la facilitación de un comercio internacional. Si un país empieza a inspeccionar uno por uno, que humanamente y técnicamente no creo que sea posible, pero si lo hiciera, el retraso para la llegada de contenedores, de buques y demás sería absurdo. Y miren lo que me decía también, el 1,8% del PIB es parte del narcotráfico en el país como Colombia, son algunos de los cálculos que se hacen, pero del contrabando 7,5%. Esos datos se basan en las aprehensiones que hacen, por ejemplo, tanto de los productos que ingresan sin pagar impuestos como de las personas que son detenidas por este delito. Así que es un problema muy grande del que no somos conscientes porque se dibuja una línea delgada entre la legalidad y la ilegalidad. Ponerlo en una coyuntura, qué pena, Camila, rápida. Obviamente hay un tema moral y ético, sin duda, pero también hay un tema de realidad. La mitad de la economía de Colombia es informal, es decir... No, pero no solo eso, Sebastián, es que eso era lo que le iba a decir. ¿Qué? O sea, es cierto que no es que fuéramos Suiza si no existiera contrabando y si tuviéramos una DIAN más eficiente, pero lo que sí es cierto es que el déficit fiscal sería mucho menor. Y acá no se le ha hecho menor. Claro que sí, acá no hacen sino pasar reformas tributarias y no se hace un seguimiento realmente a la eficiencia de la DIAN. Y a la DIAN hay que hacerle también, como colombianos, cuál es la eficiencia en la recolección de sus impuestos. Eso que nos acaba de decir el director del sindicato de la DIAN es cierto, ellos tienen firmados contratos para hacer los programas más eficientes, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha dado préstamos para que la DIAN sea mucho más efectiva a la hora de cobrar los impuestos y no lo ha hecho. Entonces, no digo que nadie dice que seríamos Suiza, ni mucho menos, pero que sí habría un alivio no se puede descartar. O sea, no podemos decir, ay, no, el contrabando realmente esto es un paisaje, pues, igual no se está perdiendo plata por no recolectar y ser eficientes dentro de la DIAN. Yo no digo que no se está perdiendo. Pero además lo dicen todos los tributaristas del país. Pero Camila, yo no estoy diciendo que no se pierda plata, en ningún momento lo he dicho, y no estoy diciendo que sea bueno el contrabando. Yo lo que estoy diciendo es poner en sus justas proporciones este problema, y no estoy utilizando mi opinión, estoy usando los datos oficiales de la DIAN, del mismo Luis Carlos Reyes, que lo hizo el año pasado. Si uno ve los impuestos de Colombia, los aranceles, lo que se debe pagar por ingresar mercancías al país, Camila, no están ni entre los 5 impuestos que más se recaudan. Entonces, si el 10% de las mercancías sobre los aranceles se cobraran, que hubiese contrabando cero, pues ingresaría una plata, pero no es algo significativamente grande. Por eso le estoy hablando, no es solo de contrabando, es ineficiencia de la DIAN. Entonces, la ineficiencia de la DIAN y de la recolección de impuestos no obedece solo al contrabando.
sino obedece, por ejemplo, a una cantidad de gente que no está pagando los impuestos y los debería pagar, como por ejemplo muchos médicos, que no le reciben a usted tarjetas de crédito, sino solo le reciben en efectivo. Y ahí están no pagando los impuestos que deberían estar pagando. Entonces, aquí también hay que exigirle a la DIAN, y en eso es algo que hemos fallado mucho, de la eficiencia que tiene que tener a la hora de recoger los impuestos. Pero también hagámonos responsables del país que tenemos, Camila, que entre todos hemos construido. 57% informalidad, digamos. Mucha gente termina, los informales no pueden importar legalmente porque son informales, porque no están adscritos. Entonces hay un país ahí que no está en la legalidad, que no está en la formalidad, que existe, que consume, que vive, que trabaja. No nos podemos hacer la vista gorda con eso, y es el país que hemos construido, digamos. No, pero nadie se hace lo de la vista gorda, pero tampoco nos podemos hacer los de la vista gorda con la DIAN. Y que no haya una eficiencia de recolección tributaria en esa organización, que también ahí estaríamos paliando muchos de los déficits fiscales que tenemos. Pero Camila, como La Guajira, digamos, ¿cómo pretendemos que La Guajira funcione con tema de la legalidad sin contrabando, con frontera grande y abierta con Venezuela, con una informalidad del 65% en La Guajira? O sea, pretendemos que... Pero el único problema de Colombia no es la informalidad, Sebastián. No, o sea, no podemos achacarle todo a que el único problema que tiene el país es la informalidad, porque eso pareciera que es, claro que es gigante, pero no es el único problema que tiene Colombia. Bueno, entonces todos los problemas hay que atacarlos y no se puede, así como el contrabando no es el único, la informalidad tampoco. La informalidad es... Se puede discutir, pero es quizá el problema económico más importante que tiene el país. Usted, por la informalidad, no puede recaudar salud y pensión como corresponde. Las empresas son más improductivas. Está metido con la corrupción y con el contrabando. La salud no puede funcionar como funciona. La informalidad está metida con la corrupción ¿Claro? Y el contrabando. ¿Por qué? Informalidad es el señor que vende sus jugos en la calle. ¿Eso qué tiene que ver con la corrupción y el contrabando? Porque cuando una empresa es formal, Camila, está supervisada por todos los entes reguladores legales del sistema privado y público. Claro, pero cuando hablamos de informalidad en Colombia hablamos de informalidad de gente, entre otras cosas, que está haciendo uñas en la casa de las personas, la gente que vende sus jugos, la gente que vende los merengones. Eso es informalidad. La informalidad no podemos decir ahora que toda está ligada a corrupción y contrabando y narcotráfico, porque eso no es cierto. Pero lo promueve. Pero Camila, si no hay trazabilidad, si usted el sistema financiero no puede hacer trazabilidad de los pagos, de cómo una empresa informal contrata a la gente, si no hay supervisión, es que la informalidad es la nada, Camila, no hay institucionalidad. El Estado no conoce nada de lo que hacen esas empresas, pues es más fácil delinquir. Entonces, pues pero sería bueno, ¿sabe que sería bueno mirar ese dato? La informalidad en Colombia, ¿estamos hablando de empresas informales o de personas que se autoemplean? Deberíamos buscar ese dato. Pero busquémoslo a ver, cuando hablamos de informalidad, estamos hablando de quiénes y de qué, concretamente. Porque creo que sería interesante saber, porque creería yo, no tengo el dato específico, pero lo podríamos buscar, que cuando hablamos de informalidad, hablamos de mucho autoempleo de los colombianos en este país. Y eso es informalidad, y de mucha gente que sale al rebusque, no de empresas que están ahí siendo informales y demás, pero son las sino dos de la cosas, gente Camila. que vive pero por eso busquémoslo, bueno, pero eso para no hablar sobre especulaciones, sino sobre los datos. Pero eso que tiene, pero ¿en qué cambia lo que yo le estoy diciendo? Una persona que se autoemplea pero que no le está, porque en el sector privado no logra absorberla y ofrecerle un trabajo, es porque no hay pero es que lo que yo le estoy diciendo, y creo que tenemos un invitado en la línea, ese no es el único problema que tiene Colombia, porque usted dice, es que no podemos decir que ya si no tenemos contrabando somos Suiza. No, nadie ha dicho eso, pero tampoco podemos decir que entonces acabamos con la informalidad, estamos en la panacea. O sea, es que no tenemos un único problema, tenemos varios. Y a todos deberíamos atacarlos, entre otras el contrabando y la eficiencia de la DIAN. La DIAN debería responder por un mejor recaudo de impuestos, tanto que debería responder por un mejor recaudo de impuestos que por cuenta de los malos cálculos que hizo el señor Reyes, que hoy es ministro de Comercio, estamos pasando una nueva reforma tributaria que ya nos está anunciando el señor Guevara, que vamos a tener que tener los colombianos y que los mismos de siempre, en la formalidad, terminar pagando. Pero mire, voy a hacer una pausa porque nos vamos para Europa, porque en estos momentos